Hola a todos, todas, todes. Soy Lola Clavo, soy la coordinadora del curso Retratos de la Intimidad. Estoy aquí para entrar en profundidad en algunos de los conceptos que vamos a ver en el PDF que podéis descargar. Empezamos por unos conceptos que para mí es la introducción a lo que es la intimidad. ¿A qué nos referimos con intimidad? ¿Y por qué no llamarlo escenas de sexo? Aunque la mayoría de las veces hablemos de escenas de sexo, es importante tener en cuenta que estamos hablando de una intimidad en general y de una intimidad física. Por ejemplo, una escena donde los personajes son dos amigos, que son dos mejores amigos, igual se conocen desde la infancia y tienen una amistad muy física, ¿no? Puede ser, todos tenemos aquel amigo que nos abrazamos mucho, que a veces igual nos saludamos con un beso, que nos sentamos encima de esa persona o se sienta encima nuestro. Tenemos una amistad muy física. Una escena entre esos dos personajes también podría ser una escena de intimidad y también debemos trabajarla de manera especial, ¿sí? Cuando hablamos de intimidad en este curso, en este taller, estamos hablando de una intimidad física, ya sea sexo simulado, ya sea un contenido más erótico o simplemente un contenido en el que los actores tienen que estar cercanos físicamente y tienen que ser vulnerables, ¿de acuerdo? Eso lo primero, lo quería dejar bien claro. Lo segundo, tener en cuenta de dónde venimos, ¿sí? Nuestra industria, el medio audiovisual, tiende a ser una industria con una cultura del abuso. El abuso en las horas de trabajo, el abuso con, por ejemplo, la gente que está empezando, los asistentes. Hay una jerarquía muy fuerte, hay unas dinámicas de poder muy marcadas. Entonces hay que ser consciente un poco de dónde venimos, cuál es la cultura de nuestro medio, y en estas escenas de intimidad especialmente es donde más se ha dado abusos, por ejemplo, a los actores y las actrices. En concreto, si vemos ejemplos como de la historia del cine, podemos ver el caso sonado del Último Tango en París, donde la actriz protagonista no sabía que la escena que iba a hacer era una escena de violación. El actor y el protagonista junto a ella y el director decidieron no contarle qué iba a pasar, porque eso iba a traer más realidad a la escena, por lo que fuera. Eso no puede ser. Esa persona, esa mujer, Maria Schneider, quedó totalmente traumatizada por esta escena. No fue una violación de verdad, pero ella lo vivió como si fuera una violación de verdad, porque no sabía lo que estaba pasando, no sabía si era parte de la escena. Se sintió totalmente violada y su confianza en sus compañeros fue totalmente perdida. Ella cuenta más adelante, cuando fue capaz de hablar de esto, ¿no? De cómo la marcó, le dejó unas heridas muy profundas psicológicamente. No todos los casos son tan extremos como estos, pero hay muchísimos casos de estos. Otro, por ejemplo, más reciente es con la vida de Adele. Si la habéis visto, las escenas de sexo son muy famosas, fueron muy controvertidas y es una película muy reconocida, ¿no? Que ganó me parece que ganó la Palma de Oro en Cannes. ¿Y qué decían las actrices de esta película? Pues que durante las escenas de sexo se sintieron mal, se sintieron que no eran actrices, se sintieron prostitutas. Por supuesto, nada en contra de las prostitutas, pero una actriz no está haciendo un trabajo para sentirse otra cosa, sino que debería sentirse que está haciendo la actriz y que está actuando, ¿no? Fueron escenas que ellas han contado que fueron muy complicadas de rodar, que no se sentían bien, se sentían sucias, no entendían por qué las estaban haciendo de esta manera. Por mucho que luego el resultado nos pueda gustar artísticamente, no podemos seguir perpetuando esta idea de que los actores son un instrumento artístico que podemos manipular y que podemos dañar por encima de todo. O sea, que la película está por encima de la persona, nos tenemos que olvidar de esto, ni para los que son el asistente de no sé qué, ni los actores, ¿de acuerdo? Hay que ser consciente que venimos de eso y que tenemos que romper esa cultura, ¿sí? Y que esas escenas, eso que estaba contando ahora, no son excepciones, sino que son más bien la norma y que hay muchísimos casos. Por último, quería introducir la idea de los 5 pilares del trabajo con la intimidad, que son las 5 Cs: contexto, consentimiento, comunicación, coreografía y cierre, ¿vale? Esto es súper importante, esto hay que implementarlo desde ya en todo, sobre todo en los ensayos. Esto no me lo inventé yo, esto lo inventó, lo acuñó una
asociación que se llama Intimacy Directors International, lo podéis buscar en internet. Ellos tienen online el documento, aunque ya no existe la asociación, ellos mantienen esa página para que se pueda consultar este documento. Esto lo vamos a tener que tener en cuenta siempre a la hora de trabajar con intimidad. Es, uno, el contexto. El contexto es tener contexto de lo que está pasando en esa escena. No podemos, por mucho que una persona sea un extra o haya venido para estar en el fondo del plano, hay que contarle el contexto de la escena. Y por supuesto, si son uno de los protagonistas, más todavía, ¿no? En el contexto, ¿qué tenemos que hablar? Pues los personajes, de dónde vienen, a dónde van, cuál es el contexto narrativo, esa escena para qué sirve, qué está contando, a dónde estamos yendo con todo esto, por qué estos personajes están teniendo esta intimidad, esta interacción, ¿de acuerdo? Una vez eso está claro, el consentimiento, claramente tenemos que hablar del consentimiento, hasta dónde yo puedo ir y hasta dónde tú puedes ir, cuáles son las líneas rojas y con eso vamos a poder trabajar libremente. Pero tenemos que hablar, antes de empezar a coreografiar, de cuál es nuestro consentimiento, hasta dónde somos capaces de darnos o hasta dónde queremos ir, digamos, ¿no? En la escena, por supuesto, hay escenas más complicadas que otras, pero todas deberían tener esa conversación antes de empezar los ensayos sobre el consentimiento. Comunicación, la comunicación es clave, lo voy a ir repitiendo durante todo el curso. La comunicación para mí es el elemento más importante. Cuando se crea una buena comunicación entre los compañeros, allí es cuando tú estás segura, cuando tú sabes que si hay un problema, si no te estás sintiendo bien, si algo no está claro, puedes hablar, puedes comunicarte entre compañeros y también con el director o el productor o directora o productora. La comunicación es clave totalmente, que os entre en la cabeza. Hay que crear un ambiente comunicativo, hay que preguntar, ¿estás bien? ¿Esto cómo te sentiste? ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Cómo te sientes si te tocó aquí? Hay que hablarlo todo, ¿de acuerdo? La coreografía. Tenemos que pensar que estas escenas de intimidad son como escenas de lucha, escenas que son físicas y escenas que tienen que ser trabajadas con una coreografía para que nadie se dañe, para que nadie te haga ninguna herida, ya sea física o psicológica. Cuando haces una escena de lucha, por ejemplo, hay un coordinador de lucha que se encarga sobre todo de que no te rompas una pierna, de que no pegas un puñetazo de verdad a la otra persona, de que todo el mundo, que quede muy realista, pero que nadie se haga daño. Con las escenas íntimas es lo mismo. Tenemos que coreografiar para que pase esto, para que nadie se haga daño ni físicamente, ni sobre todo psicológicamente, que son las heridas que más quedan en estas escenas y que menos se ven y tardan mucho en curarse. En este punto está bien decir que hay una figura nueva, un rol que se llama el coordinador de intimidad o la coordinadora de intimidad, que son las personas que se encargan de venir a trabajar esas escenas, y lo mismo que un coordinador de escenas de lucha. Cuando se pueda tener a esa persona encargándose de esto, genial. Lo que haremos en este curso es ver, bueno, cuando no tengo los medios para poder contratar a esta persona, o quizá no hay alguien porque es un rol muy nuevo y quizá pues en mi industria no conozco a nadie que lo pueda hacer, que está en mi mano, digamos, para poder igualmente proporcionar un espacio seguro para todas las personas que están trabajando, sobre todo para los actores, pero también para el resto del equipo, ¿de acuerdo? La coreografía es clave en ese sentido. Cuando una cosa está clara, cuando yo sé exactamente cómo nos vamos a mover, cuando digo exactamente, puede que no sea al milímetro, pero yo sé que tu mano no va a ir a mi cuello, porque ya te he dicho que mi cuello a mí me agobia, este es mi límite, yo no consiento que toques mi cuello. Cuando esto está claro, yo sé por dónde tú te vas a mover cuando me toques. Si vamos a caer en un sitio o en otro, vamos a ir al suelo, vamos a ir a la cama, vamos a ir contra la pared o vamos a ir a una silla. Ahí podemos estar como actores vulnerables y dejarnos llevar por la escena. Si no se hace una coreografía, eso no funciona. Si no hacemos una coreografía, vamos a estar más pendientes de, ay, que me voy a caer, me voy a hacer daño, ¿dónde va esa mano? ¿Qué está pasando? En vez de estar a lo que tenemos que estar, que es actuando e interpretando ese personaje y yendo hacia donde nos lleva la escena, ¿de acuerdo? Por último, de los 5 pilares, cierre. Cierre es muy importante, deberíamos hacerlo todos siempre, y no solamente en las escenas íntimas, sino realmente siempre al final de un día de trabajo, por ejemplo, que es cerrar lo que hemos empezado. Dejar el trabajo en el trabajo y podernos ir a casa y dejar todo eso aquí, no llevar el trabajo a casa. ¿Cómo lo hacemos? Hay diferentes maneras. Podemos buscar una manera propia de hacerlo individualmente o lo podemos hacer colectivamente. En escenas íntimas, en escenas especialmente un poquito complicadas,
se recomienda hacerlo colectivo. Puede ser simplemente que el director o el ayudante de dirección llame a todo el mundo y diga: buen trabajo, bien hecho, hagamos una respiración colectiva y luego, por ejemplo, hacemos un high five. Toma 3 minutos. Con eso hemos cerrado. No vamos a llevar ya lo que sea que ha salido, las emociones que han salido a flote con esta escena, no van a ir conmigo hasta mi casa, no van a ir no van a salir del espacio de trabajo. Y con los ensayos lo mismo. Al principio está bien, pero sobre todo al final, cerrar, ¿sí? Terminamos el día de ensayo, qué bien, todo fue muy bien, muchas gracias, venga, vamos a un momento, cogernos un momento de las manos y hacer una respiración y hacer un high five. Digo este ejemplo y puede ser cualquier cosa, también se puede hacer una cosa individual. Por ejemplo, aquí no ha habido tiempo en el set, nadie ha hecho ningún cierre, pero yo me voy al momento al baño, me lavo la cara, quizá me peino, me cambio la ropa, hago 2 respiraciones y listo, ya terminé, ya no soy ese personaje, ya no estoy en ese sitio, ya estoy fuera, ya dejé ese trabajo, ¿sí? Muy importante el cierre, parece una tontería, pero es muy importante. Por ejemplo, cuando uno sale del trabajo y va hasta la casa y luego llega a la casa y no recuerda ese camino, eso nos ha pasado a todos. ¿Cómo llegué hasta casa? No me acuerdo, cogí el metro, pero no recuerdo nada de entre medio. Eso es que no has hecho cierre y te has llevado el trabajo hasta casa. Por lo tanto, no has sido consciente de dónde estabas, seguías allá, seguías en lo que estabas haciendo antes. Entonces, cuando se hacen sobre todo escenas que traen emociones a flote, es muy importante hacer el cierre para no quedarnos en esos sentimientos, en esas sensaciones innecesarias. Y eso va para actores y va para también el equipo técnico. Porque si uno está rodando una escena, por ejemplo, de violencia o de violación y está con el boom y lleva 2 o 3 horas con eso es muy pesado, porque se te queda, por mucho que tú sepas que es ficción. Entonces hacer un pequeño cierre al final de esa escena es muy importante para dejar eso fuera y ya quitarse ese peso y poder seguir con el día o irse a casa o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces esta era la introducción y ahora vamos a pasar al siguiente bloque. Voy a dividir estos bloques entre preproducción y rodaje. Dentro de la preproducción tenemos el guión, el casting y los ensayos, ¿de acuerdo? Lo vamos a dividir así lo vamos a ir viendo.